Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esa lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. El Nuevo Testamento. Capítulo 4. Tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Jesús comienza a predicar. Cuando Jesús oyó que había encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino de mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús llama a sus primeros discípulos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Jesús sana a los enfermos.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Amén. Antiguo Testamento. Capítulo 10. Las naciones de la tierra. Esta es la lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Javán: Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Havilá, Saptá, Ragama y Sapteca. Hijos de Ragama: Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Acab y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Siria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Ir, Calá y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calá. Mizraim fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruceos, los caslujitas, de quienes descienden los filisteos, y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Et, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los saraceos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboyín hasta Laza. Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber,
y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mavet, Yerah, Adorán, Uzal, Ikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Ellos vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Capítulo 11. La Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de su obra y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por el mundo. Descendientes de Sem. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 31
104 años nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otras hijas y otros hijos. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Después de haber vivido 70 años, Terah tuvo a sus hijos a Abram, Nahor y Harán. Descendientes de Terah. Esta es la historia de Terah, el padre de Abram, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 205 años. Capítulo 12. Llamamiento de Abraham. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham
edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó a su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Abraham en Egipto. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean, los egipcios dirán: ¿es su esposa? Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y también camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Aquí está tu esposa, tómala y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa, junto con todos sus bienes. Capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado al principio entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar. Allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenía muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los fereceos también habitaban allí. Así que Abraham dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienen toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista
y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir entre la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó de allí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Amén. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas, para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.